Sí, ya vas a entrar. Muy buena tarde. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Antonio. Buenas tardes, Alfredo, maestro. Ok, muchas gracias. Les damos la bienvenida a todas y a todos que nos acompañan en este conversatorio del día de hoy. Espero me escuchen bien, ya que por situaciones del clima está fallando un poco las plataformas. Esperamos unos segunditos más en lo que se les da acceso a las demás personas que desean ingresar. De la misma manera, les solicito de la manera muy atenta apagar sus micrófonos con la finalidad de que nos permita a los demás dar con claridad este conversatorio. Si alguno de ustedes tuviese alguna duda, al final de la sesión se podrán preguntar más. Pues son tan amables a todas y a todos. Silenciar su micrófono, se los agradeceremos. De la misma manera, les solicito colocar su nombre completo y su correo electrónico en el apartado del chat, con la finalidad de que al final de esta conversación les sea enviada la información de la cual nos va a hacer favor el día de hoy la licenciada en darnos a conocer. La licenciada, y también ustedes tengan conocimiento de este tema, ya que les va a ser bastante útil en el transcurso del curso de habilidades, así como de los ya sea licenciatura o bachillerato. Cuando me indique, licenciada Andrea, cuando ya estén todas las personas incorporadas, damos inicio. Si me lo permite, licenciada Ivette, y por una invitación inicio con este conversatorio del día de hoy. Claro. Gracias. Sean bien el conversatorio sobre manual APA, como les comentaba, que es un tema del cual es de bastante relevancia para ustedes que están a punto de ingresar a esta institución. Entonces, como anteriormente, les solicitamos, por favor, silenciar sus micrófonos del chat.
de enviar posteriormente esta presentación para que tengan a bien usarla en el transcurso del curso y de su preparación. Sin más, cedo la palabra a la licenciada de la Unidad Académica de Xonacatlán, la cual nos dará la información necesaria en este conversatorio. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, licenciado Alfredo. Sean bienvenidos todos a este conversatorio en el cual abordamos el tema del citado en formato APA en su 7ª edición. Cabe señalar que uno de los aspectos fundamentales a evaluar en sus actividades de aprendizaje es el que tenga las citas correctas, ya sean directas o indirectas, debidamente colocadas dentro del documento. Regularmente puede tener un valor de entre el 10 y el 20% cuando se coloca de manera adecuada. Pero también es importante conocerlo para no caer en una sanción por cometer el plagio. Entonces vamos a dar comienzo a esta temática y espero que les sea de mucha utilidad. El estilo APA es un conjunto de reglas que nos permite uniformar diferentes estilos de trabajo dentro de las diferentes disciplinas académicas. Cabe señalar que no es el único estilo. Sin embargo, es muy importante que ustedes conozcan que dentro de la Universidad Digital del Estado de México vamos a trabajar justamente con este estilo. Existen otros como el Harvard, el Vancouver, cada uno determina ciertas reglas para la estructura de los documentos. En este caso, estamos utilizándolo tanto para la redacción de los trabajos de estudiantes, así como para sus trabajos de titulación. Les mencionaba hace un momento sobre el plagio. El plagio es el robo total o parcial, ya sea de ideas, de imágenes, de palabras, que ya fueron publicadas por otra persona. Cuando nosotros citamos la información de cualquier fuente y no le damos el crédito al autor original, estamos cayendo en esta práctica. Y dentro de la normatividad que contempla nuestra casa de estudios, esta práctica es sancionada y puede ir desde que nos bajen algunos décimos dentro de la calificación en la actividad, que bien sea evaluada con 0 o que bien nos coloquen una calificación no aprobatoria dentro de una asignatura. Esta información ustedes la podrán corroborar una vez que ingresen al primer cuatrimestre en cualquiera de los programas que forma parte del reglamento. Entonces, es importante que ustedes, ahorita que van a realizar el curso de habilidades o propedéutico o programa de inducción, dependiendo del grado de estudios que vayan a realizar, se adapten mejor a realizar una buena práctica citando adecuadamente sus fuentes de consulta. En algún conversatorio previo habíamos mencionado que también tuvieran cuidado con qué fuentes utilizar y les mencionábamos que está como prohibido el citar información que venga de Wikipedia, de blogs, también de sitios de Buenas Tareas, El Rincón del Vago, etcétera, porque recuerden que en ellos cualquier persona puede editar una información, sea fehaciente o no. Entonces, no se consideran fuentes confiables y también incurrirían en lo que es el plagio, si es que las ideas del trabajo que ustedes consultaron tampoco cumplen con la citación correcta. Dentro de la práctica del formato APA, tenemos dos estilos de cita, una que se llama parafraseo y otra que sería textual. El parafraseo es poner en mis palabras lo que yo comprendí de una idea ya expuesta por otro autor. Sin embargo, es importante que yo le dé el mérito. Por ejemplo, reconociendo al autor dentro de del párrafo que yo vaya a redactar, pero ahora colocando su idea acorde a lo que yo entendí.
Es importante que nosotros ocupemos también este tipo de citas. No es necesario ni es obligatorio que todas sean citas textuales. Podemos combinarlas, pero el uso de ellas es importante. Aquí, dentro de la paráfrasis, vamos a mantener la estructura original de la idea, pero dándole un toque personal y reconociendo al autor que la haya publicado de manera previa. En cuanto a estructura, nuestro documento regularmente va a tener, independientemente del formato de entrega de UDEMEX, una portada, un resumen, el texto, las referencias, de manera adicional, si nosotros contamos con notas aclaratorias, tablas, figuras y algún apéndice. Nosotros vamos a encontrar este tipo de orden en cualquier publicación que tenga este formato. También es importante que ustedes estén conscientes que aunque en nuestra 7ª edición, quienes ya tuvieron la oportunidad de revisarla, no nos señala que se deba de utilizar una tabla o índice de contenido. Sin embargo, también es importante que ustedes consideren que las instituciones educativas pueden integrarlas dentro de sus lineamientos y se las pueden llegar a solicitar. Cada una de estas tablas o índices de contenido deberá contener títulos y subtítulos que se encuentran dentro del documento para mayor facilidad de identificación. Y es muy importante en el formato de entrega que ustedes utilizan para las actividades en los diferentes niveles educativos, forma parte importante de la evaluación. Es uno de nuestros preliminares y desde ahí un asesor se puede dar cuenta si un alumno está revisando adecuadamente las instrucciones que vienen marcadas dentro de la rúbrica. También es importante que ustedes respeten la configuración que tiene el formato de entrega, aunque este está editado en Word. Podemos tener claro para este documento que va a utilizar márgenes de 2.54 centímetros, es decir, 1 pulgada, y que también se va a utilizar en diferentes características para denotar, por ejemplo, el título o portada, los autores, y cada uno de ellos tiene un margen específico, en este caso de 3.81 centímetros para acomodar la encuadernación. Entonces, cuando ustedes reciben este formato de entrega, no es necesario que le cambien márgenes. Estos ya están establecidos. Quizá el único aspecto en el cual deban de hacer algún tipo de cambio sería en el tipo de letra, porque aparece uno en específico, pero si no lo modifican, no hay problema. ¿Qué sí sería importante? Que si ustedes copian información de alguna otra publicación y la insertan en su documento, traten de que ésta se adecue a los márgenes que ya están establecidos dentro de su documento. Asimismo, deberán respetar la alineación correspondiente. Ahora, las fuentes con normas APA nos van a pedir utilizar tipos de letras como Sans Serif, Calibri, Arial, Lucida Sans, fuentes Serif, Times New Roman, Georgia de 11 puntos y Computer Modern. Son los tipos aceptados de manera regular en los trabajos que ustedes van a remitir. Si yo quiero ponerle una letra Century Gothic, muy probablemente me hagan la observación por no haber utilizado alguno de los que aquí se enlistan. También es importante que ustedes lo tomen en cuenta cuando realicen alguna presentación en PowerPoint o archivos de Excel que vienen considerados o contemplados, sobre todo en el caso de bachillerato, para las actividades de aprendizaje. Dentro de el desarrollo de nuestra actividad, nosotros también tenemos que utilizar un medidor que ya está previamente calibrado en nuestro archivo de Word en cuanto al uso de las palabras.
Recuerden que también debemos de medir la longitud. Hay algunos aspectos, esto quizás se marca un poquito más en el caso de licenciatura y maestría, donde en alguno de los preliminares nos piden un número mínimo de palabras, ya sea en contenido total o bien dentro de la introducción y conclusiones que tengan, por ejemplo, un párrafo de 5 renglones, y si no cumplen con estas especificaciones, pueden bajarles la calificación. También es importante que ustedes consideren la uniformidad en el tipo de letra dentro de todo el documento. Solo va a variar el tamaño cuando nosotros utilicemos notas a pie de imagen, cuando nosotros insertemos algún gráfico, o bien cuando hagamos una cita larga, porque ahí, en cuanto a cómo ustedes van a insertar estas citas dentro de sus actividades de aprendizaje, no estamos siendo tan rigurosos con el uso de la séptima edición, pero sí nos apegamos lo más posible a ello. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro archivo, lo vamos a abrir en la parte del desarrollo de la actividad, que es donde usualmente vamos a colocar nuestras citas, o en la introducción, cuando se trate de ejercicios matemáticos, vamos a utilizar un archivo Word que regularmente es el que nos piden, pero en el caso de PowerPoint y Excel vamos a tratar de dedicarle ya sea una hoja de cálculo o una diapositiva a cada uno de los apartados, y en el que corresponda al desarrollo vamos a agregar las citas como se menciona a continuación. Vamos a ingresar a nuestro documento. En la parte superior vamos a encontrar diferentes folders, dentro de los cuales vamos a expandir diferentes menús. En este sentido, vamos a utilizar el que dice referencias, que nos va a desplegar el siguiente menú. Nos va a asociar tablas de contenido, notas al pie, y en especial vamos a trabajar con citas y bibliografía. Una vez que nosotros elegimos este fichero, vamos a poder realizar lo siguiente. Vamos a seleccionar, insertar cita dentro del fichero citas y bibliografía. Ya está preseleccionado regularmente en las versiones más recientes de Word, el formato APA, y vamos a dar clic en insertar una cita. Nos va a desplegar un nuevo menú. Vamos a seleccionar agregar fuente o nueva fuente, y nos va a desplegar un cuadro que vamos a llenar conforme a la fuente que nosotros elijamos de consulta. Si es un sitio web, nos va a pedir el autor. Hay que tener en cuenta que en algunos de los sitios no hay un autor personal. Si son páginas institucionales, a veces se tiene que seleccionar el autor corporativo y poner el nombre de la institución de la cual estamos consultando la información. Nos va a pedir también el nombre del sitio web, el año de publicación, el mes, el día y nuestra dirección URL. Vamos a dar clic en aceptar y nos va a insertar la cita. También es importante mencionar que en esta séptima edición ya no vamos a utilizar el prefijo DOI para señalar que nuestra fuente de consulta es una dirección de internet. Eso es importante que ustedes lo consideren. Después también tenemos otros ejemplos con lo que es un libro, artículo de revista, incluso los videos de YouTube o algún tutorial que quisieran citar. Debe de ser de una fuente fidedigna y también puede ser citado. Regularmente, les digo, va a variar el tipo de datos que nos pidan. Por ejemplo, en el caso del libro, nos va a pedir un autor, el título, el año, la ciudad donde fue publicado y la editorial. Solo por mencionar algunos datos de los ejemplos que vamos a estar utilizando. También es muy importante que nosotros revisemos que en nuestro documento aparezcan debidamente colocados los paréntesis con los datos de la referencia. Si nosotros utilizamos este ejemplo, la fuente sería un libro o algún material editado por el Gobierno de México
que fue publicado en el año 2013. Cuando nosotros vemos en nuestro texto insertado este tipo de referencia, quiere decir que hicimos adecuadamente la inserción de la fuente consultada. También, cuando nosotros concluimos nuestra actividad de aprendizaje, hay un apartado que corresponde a las referencias o bibliografía utilizada. Nosotros vamos a volver a utilizar nuestro folder referencias. Vamos otra vez a utilizar el fichero citas y bibliografía, y vamos a utilizar la opción bibliografía para poder insertarlo dentro del documento. ¿Qué nos permite esto? Que no estemos trabajando doble. Al realizar correctamente mis citas, que regularmente les piden al menos 3 en el caso de bachillerato y licenciatura, y en el caso de posgrado les piden 5, ya no tienen que estar capturando la información de todas esas fuentes otra vez y editar en orden alfabético y con las características que así les señalan. Ustedes lo pueden insertar directamente en su documento de las que ustedes ya realizaron en el desarrollo de la actividad. Entonces, nos va a pedir que elijamos alguna opción, ya sea bibliografía, referencias o trabajos citados. Nosotros vamos a seleccionar alguno y le vamos a dar la opción insertar bibliografía. De tal manera que cuando nosotros revisemos el listado de estas fuentes consultadas, nos van a aparecer con las especificaciones que nos señala el listado en formato APA. Es decir, que va el autor, la fecha de publicación, el título del material consultado, la fuente de consulta y todos los diferentes datos que varían dependiendo del material consultado. Entonces, realmente es muy sencillo integrar este tipo de fuentes de consulta a nuestro material si nosotros realizamos adecuadamente las citas directamente en el desarrollo. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejercicio de cómo se vería un trabajo publicado o citado dentro de nuestras actividades. Obvio que aquí esta imagen fue tomada con efectos netamente ilustrativos y nos va señalando de manera específica el título, es decir, cómo se llama el trabajo, la fecha en que fue publicado, quién es el autor o autores, la fuente de donde nosotros lo encontramos y cómo debe de verse dentro de nuestro documento. Si bien es cierto, en este ejemplo hay está obtenido de una fuente de internet y se utilizó el formato DOI, es muy común que todavía lleguen a encontrar en las versiones que ustedes manejen de Word este tipo ¿cómo se dice? De casos que les anote todavía el prefijo DOI, aunque en la 7ª edición no lo marque. Ustedes pueden editarlo de forma manual en el texto y quitarle ese prefijo. Esto es muy importante porque necesitaríamos tener las versiones más recientes de Office en nuestros equipos para poder eliminar ya el prefijo DOI en lugar de citar solamente la fuente URL de consulta. También es importante que ustedes aprendan qué tipo de abreviaturas pueden utilizar con este formato. Entre ellas está la de capítulo, la de edición, edición revisada, segunda edición, editor o editores, traductores, sin fecha. Este es muy común en el caso de algunos documentos de internet, cuando lo suben, no sé, algún tipo de informe o que se está publicando en el momento. El número de páginas, el volumen, los volúmenes, el número, parte, informe técnico y suplemento. Son las más convencionales utilizadas hasta este momento. Todas estas las vamos a colocar dentro de los apartados que nos vaya requiriendo el formato APA dentro de nuestro documento de Word. Ahora, cuando nosotros utilizamos citas directas, también es importante que tengamos las siguientes consideraciones. Podemos citar sin modificar nuestro texto
alguna idea que tenga menos de 40 palabras. Esta la podemos colocar tal cual la obtenemos dentro de nuestro documento. Sin embargo, cuando nosotros vamos a citar más de 40 palabras, debemos de hacerlo como se muestra a continuación. Vamos a colocar sin comillas, pero le vamos a agregar una sangría izquierda de media pulgada, es decir, 1.27 centímetros, y lo vamos a anotar con una letra ya sea menor o negrita, para que resalte sobre todo de el resto de nuestro documento. Es muy importante que aquí se anote el autor y cómo esto le vamos a dar el crédito. Podemos mencionar Flores, citó en su obra tal el siguiente concepto de una investigación. Y vamos a copiar el texto que sea mayor de 40 palabras. Esto es muy importante porque si no está señalado o diferenciado con esta sangría, puede considerarse como que no fue una cita bien hecha y les pueden penalizar ya sea medio punto o considerar que está incompleta nuestra cita en bloque. Quisiera que si tuviesen alguna duda nos la compartan por favor en el chat. Yo sé que este tema es muy extenso. Ahorita vamos a estarles mostrando algunos ejemplos de cómo deben de verse sus citas, pero sí es importante considerar si tienen ustedes algún comentario para poder aclararlo oportunamente antes de terminar nuestra sesión, o si se excediera el tiempo con los ejemplos, que ustedes nos dejen bien claro su correo electrónico para poder enviarles la respuesta, así como algunos otros datos que nosotros queremos compartirles para otros conversatorios de manera posterior. También cuando nosotros tenemos algún caso muy especial, este es uno de los que nosotros observamos como asesores en la plataforma. Es decir, cuando hay un autor que cita a otro dentro de un documento y nosotros también debemos de hacer la mención correcta. En este caso, mencionar el autor de consulta primaria, que sería el material concreto del cual nosotros estamos obteniendo la información, y darle el crédito también mencionando que cita al otro autor de las diferentes maneras que se muestran aquí, para que no se considere también como plagio, porque también se identifica con mucha frecuencia que toman, ahora sí, la cita del autor, le quitan los comentarios que él ya había mencionado y colocan, ahora sí, inadecuadamente la información dentro de la cita, y también puede considerarse como una cita errónea si no cumple con la estructura que se muestra en la imagen. Ahora, también es importante que ustedes tomen en cuenta que hay algunos autores anónimos. Va muy de la mano con la citación que se hace de los sitios web donde se consideran los autores corporativos. O sea, no hay una persona en específico a la cual citar. Entonces, se omite, en este caso, en diferencia con el estilo Harvard, escribiendo de manera directa el título de la obra y el año de publicación, y esto se va a entrecomillar, y dentro del paréntesis nos debe de quedar el título de la obra y el año de consulta. Si no cumple con estas características, y de igual manera se considera que la cita no es correcta. Les digo, con más frecuencia se presenta cuando nosotros consultamos sitios de internet de carácter institucional. Les decía también que ya podemos ir editando para que no aparezca el prefijo DOI. Este sería el ejemplo que ustedes pueden encontrar dentro de su versión de Office,
y pueden quitarle este último prefijo para que ustedes ya cumplan con la normatividad correspondiente. Es importante que lo tengan en consideración. Hay algunos asesores que son muy, ¿cómo se dice? Meticulosos, entonces tienden a revisar casi que con lupa el modo en que se hace el citado. Entonces, por favor, observen adecuadamente eliminar ese prefijo para que su cita cumpla con las especificaciones. Tenemos también la observación en la 7ª edición que podemos agregar el nombre de más de 20 autores si es que existiese esto dentro de algún artículo. Sobre todo se presentan aquellos materiales como los compendios de algún congreso o un compendio de investigaciones, revistas científicas. Es muy común que tengamos más de un autor o una colaboración. También se cita de esta manera cuando nosotros tenemos algún tutorial o material que fue elaborado como parte de alguna investigación. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se han ido modificando o cómo tendría que citarse dependiendo del material de manera comparada. Los diferentes autores, cómo se debe de colocar dependiendo del tipo de cita que estemos realizando, y es muy importante que ustedes lo observen. Si ahorita no pueden tomar nota, no se preocupen. Recuerden que la información o la presentación se les va a estar compartiendo dentro de esta semana para que ustedes la tengan como material de consulta. Entonces, no se preocupen si al momento no pueden tomar nota de todo lo que está ocurriendo. Nos quedan ya menos de 10 minutos. Voy a tratar de abordar la mayor parte de ejemplos como sea posible, pero sí es importante que nos anoten sus dudas, por lo menos en el chat, para cualquier aclaración que ustedes requieran de manera posterior. También tenemos citaciones de artículos, o sea, independientemente de cómo hayan sido publicados, si de manera impresa o de manera electrónica, es importante que nosotros veamos las diferentes características, que enlistemos el mayor número de autores o todos los autores que tenga el artículo, que tenga el nombre, el año de publicación, qué institución o qué empresa es la que lo está publicando y la fuente que ustedes van a encontrar. Realmente es en el carácter muy importante que ustedes ya eliminen este tipo de ejemplos. O sea, lo que ustedes están viendo que tenga prefijos DOI, tienen que eliminarlo y la cita se va a ver mucho más sencilla como lo ven en la parte de abajo, ya sea entre paréntesis o citas narrativas, que es cuando nosotros señalamos el trabajo que está realizando el autor y vamos a parafrasear lo que él publicó. Tenemos también artículos de revistas, artículos periodísticos. En todos y cada uno de ustedes va a tener que señalar en qué momento o de qué fuente lo encontró, siempre dándole el mérito al autor correspondiente. Esto es muy importante. Recuerden que es parte de su formación y es parte de su entrenamiento. Cuando nosotros realizamos las citas de manera adecuada, podemos realmente darle una mayor calidad a nuestra actividad de aprendizaje y así garantizar que al menos por la parte del uso del formato APA, nosotros cumplamos oportunamente. Vamos a tener casos muy en específico donde los alumnos están omitiendo el hacer este tipo de citas de manera adecuada. Es muy común que de los artículos periodísticos se lleguen a transcribir y a insertar dentro del desarrollo los pies de las imágenes. Entonces nos dan todo este tipo de comentarios y de aportaciones como si fuera propio,
y resulta que forman parte de un artículo periodístico. Entonces, es muy importante que ustedes señalen que dentro del artículo periodístico encontraron tal imagen para que ustedes puedan anexar la información correspondiente y que esta actividad no sea calificada con 0. De verdad, tómenlo en consideración. Regularmente cuando nosotros estamos en el rol de asesores, si ustedes revisan en un buscador, no sé, los 10 primeros artículos, el asesor probablemente ya vaya entre 30 y 40 artículos más. Entonces, es fácil identificar cuando la información no fue citada de manera adecuada. Podemos señalar también la información que nosotros obtenemos de todo un libro haciendo regularmente alguna cita narrativa o de paráfrasis. Este es importante que nosotros lo contemplemos. Hay ocasiones en que podemos retomar las ideas centrales de algún texto, pero no nos permite de manera oportuna citar toda la información que ahí encontramos. Entonces sería importante que ustedes solamente lo señalen en un párrafo que comprendieron de todo ese libro, pero que hagan, que integren la cita como paráfrasis de lo que ahí contenga. Por mi parte, hasta ahorita sería cuánto, licenciado Jorge, te cedo el uso de la palabra. Gracias, maestra, muy amable. Veo que hay algunas preguntas y dudas por medio del chat. Yo sugiero a los participantes y a usted, maestra, y a los demás compañeros, ¿qué les parece? Nos desconectamos y nos volvemos a conectar para tratar de explicar un poquito, ir disipando estas dudas y lo importante que es este tema, dado que se va a ver no nada más en el curso de habilidades, sino en el transcurso de todo lo que es la preparatoria de bachillerato. Entonces les sugiero a los aquí presentes, vamos a desconectarnos y nos conectamos como en cuánto tiempo considera licenciada Andrea. Inmediatamente, Lick, Inmediatamente. Jorge, de una vez, por favor. Ok, entonces nos desconectamos, por favor, y volvemos a conectarnos, son tan amables. Gracias mil.